Doctora Lourdes González, a usted nuestro cordial saludo del tercer semestre de la carrera de Derecho en línea, integrado por los estudiantes Montero Edison, Gómez Eliana, Puedman Celia y mi persona Rocío Montalbán. Tenemos a bien exponer el siguiente tema: el crimen en tiempos actuales. Como introducción tenemos que la personalidad criminal estudia a los delincuentes a partir de perfiles individuales. Se observan diversos aspectos, se identifican rasgos, motivaciones, historias de vida, etcétera. La personalidad y los tipos de personalidad se pueden definir como conjuntos de dinámicas psicológicas que proporcionan las características de una persona. En ciertas situaciones, además de ser diferente de otras personas por el conjunto de cualidades y rasgos que componen esta personalidad. Este es un tema de preocupación actual, porque la violencia y el crimen no están disminuyendo en sociedades que se esfuerzan mucho por prevenir, evitar o al menos reducir los ataques violentos. Además, existen diferentes tipos de personalidades que tienen sus propias características únicas, las cuales son relevantes y que nos ayudan a perfilar y predecir a los delincuentes, comprender sus patrones de comportamiento e identificar las diferentes tipologías que existen. Así también podremos ver los diferentes casos en los cuales podremos diferenciar que se asemejan de un criminal a otro. De tal manera, abordaremos casos que nos permita expandir aún más nuestro conocimiento para el aporte de la presente investigación. La personalidad criminal. Por consiguiente, la denominada personalidad criminal es el meticuloso estudio que parte de la observación e identificación sobre el perfil de un individuo con respecto a su particular historia o estilo de vida, motivaciones, problemas tanto familiares como sociales que formaron su desarrollo integral de personalidad a lo largo de su vida, como los aspectos psicosociales, entre otros. De acuerdo con Garrido, el perfil criminológico o profiling puede definirse como una estimación acerca de las características biográficas y del estilo de vida del responsable de una serie de crímenes graves y que aún no se ha identificado. Cabe señalar que para llevar a cabo el estudio de un perfil criminal se implementan elementos como modus operandi, la firma del criminal, método de aproximación y la escena del crimen, ya que ayudan a tener en cuenta que al momento de perfilar hay irrefutables aspectos de la víctima o de la escena del crimen, los cuales son importantes recordar al direccionar sobre el criminal, de la cual se pueden observar y derivar inferencias psicológicas. Lo de personalidad, neuroticismo, extroversión y psicoticismo. Según Einstein, existen rasgos primordiales para describir la personalidad, los cuales conforman el conocido modelo Penn de personalidad, siendo caracterizados por las dimensiones que poseen cada uno de dichos rasgos para ubicar a las personas, ya que nos señala si el individuo es extrovertido o no, sí que se analiza el grado del rasgo que presenta. Por consiguiente, Einstein los denominó de acuerdo al modelo de sus siglos, Penn: psicoticismo, extroversión y neuroticismo. Se puede señalar que Einstein es uno de los pocos defensores de rasgos dedicados a explicar los mecanismos neurofisiológicos que pueden explicar las diferencias entre las personas. La estructura de personalidad dividida en 4 niveles. La primera es la respuesta correcta. No se convierten en características constantes de una persona como las experiencias de la vida cotidiana de una persona. La segunda tenemos las respuestas habituales, que son respuestas específicas repetidas en situaciones familiares similares, las cuales acontecen frecuentemente obteniendo un resultado de similitud. La tercera son las características, que son las relaciones basadas en respuestas consuetudinarias, convirtiéndose en actos habituales del individuo. Por ende, se precede del orden de los rasgos tales como la sociabilidad, la vivacidad y la impulsividad. Como cuarto punto tenemos el tipo, que proviene de la relación entre distintas características de los rasgos, los cuales dan a paso a los denominados superfactores, mencionados con anterioridad, como son el PEN. A nivel fisiológico se encuentra la activación cortical, mientras que a nivel psicológico se establece el nivel de rendimiento del sujeto. Y por último, el nivel denominado social se establece las conductas o actos de carácter delictivo. El modelo de Einstein, las dimensiones. Identificó 3 dimensiones independientes de la personalidad, las cuales que reciben el nombre de modelo Penn. Como consecuencia, Hans Einstein desarrolló dicha teoría basada en los resultados obtenidos de las respuestas de la aplicación de cuestionarios de personalidad mediante la técnica del análisis factorial. Psicoticismo. A diferencia de las dimensiones tales como neuroticismo y extroversión, no poseen un denominado extremo inverso, porque se hace presente dependiendo de las puntuaciones de los distintos niveles que la persona presente. Es decir,
Si la persona alcanza puntuaciones altas, se relacionan y reaccionan dependiendo de los trastornos mentales que padezcan. Extroversión. Enfatiza la extroversión. Introversión, su diferenciación principal es el nivel de excitación cortical que presentan. El neuroticismo. Enfatiza la estabilidad, inestabilidad emocional y se caracteriza por presentar histeria, obsesión y ansiedad. Además, reaccionan frecuentemente de forma exagerada en la activación emocional y se les dificulta volver al estado normal de sus emociones. A continuación, la compañera Celia Puigman nos va a hablar sobre los tipos de personalidad criminal. Tipos de personalidad criminal, los cuales tenemos 8 tipos, el cual es psicópata secundario, que presentan todos niveles de extroversiones, neurotismo y de psicotismo y BAS, lo cual además posee una impulsibilidad en niveles altos y tienden a negarse a colaborar con investigaciones policiales. Así también tenemos el colérico, el cual representa altos niveles de extroversiones, de neuroticismo, BAS y bajos niveles de psicotismo, el cual se caracteriza por ser personas sociables e inestables emocionalmente. En tercero tenemos el psicópata primario, el cual presenta altos niveles de extraversión y psicotismo. Por otra parte, también presenta niveles bajos de neurocitismo y BIS, lo cual además carecen de empatía, acuden frecuentemente al engaño o mentira. Por cuarto tenemos fuerte, el cual presenta niveles altos de extraversión y niveles bajos del BIS, de neurotismo y de psicotismo, el cual tiene o se caracteriza por ser personas sociales y activas. El quinto es acumulador de tensión, el cual presenta niveles altos de neurotismo y psicotismo, y por otra parte niveles bajos del BIS y extraversión. Se caracterizan así también por ser personas reservadas y tímidas. Débil, el cual presenta niveles altos de BIS, de neurotismo, y presenta niveles bajos de extraversión y de psicotismo, el cual se caracteriza por ser personas inseguras, tímidas, preocupadas, ansiosas. El paranoide, el cual también presenta niveles bajos de BAS y extravención, también de neurotismo, y presenta niveles altos de psicotismo. Se caracteriza también por ser personas tranquilas, reservadas, retrospectivas. El flemático, el cual presenta niveles bajos de extraversión, BAS, neuroticismo y psicotismo, el cual se caracteriza por ser personas estables emocionalmente, tímidas, reflexivas y un poco impulsivas. Las características de la personalidad criminal, la cual se utiliza técnicas e instrumentos como la creación del perfil criminal, el conocimiento de la norma jurídica y el estudio de criminales mediante la aplicación de herramientas. Estas herramientas pueden ser test, entrevistas, entre otras más. Las personas de este tipo de individuos generalmente presentan depresión, son antisociales, carecen de empatía, frustración, bipolaridad, personas negativas. A continuación vamos con los casos. Tenemos el caso 1, la cual es la personalidad criminal en un militar de élite entrenado y asesinado. En el presente artículo pretende aplicar los rasgos de personalidad de base en un caso de asesinato perpetrado por un sujeto que desarrollaba actividades profesionales en el ámbito militar de élite, en el cual era francotirador especializado en misiones especiales del extranjero, y críticas ilegales le supuso en el delito de asesinato a un civil que perpetró, y la sentencia emitida a tales efectos. De este modo, también se trata de un varón de 24 años, natural de países del este, de estado civil soltero, a nivel académico equivalente a estudios secundarios, adoptado desde la edad de los 8 años en el seno familiar española. También hay que señalar que, que el informado presentaba antecedentes de disfunción mental durante su infancia, los cuales fueron frutos de adversidades experimentadas, los cuales tenemos los que fue objeto de violencia doméstica en el seno de su familia biológica hasta la edad de los 8 años. Su padre fue el que actuó en contra de dicha persona. También tenemos el objetivo de violencia en el seno del internado, perdón, por el que fue ingresado a raíz de la violencia doméstica que fue ejercida por su padre en contra de su propia familia y esposa.
También tenemos los problemas de baja motivación escolar durante su etapa estudiantil, lo cual marcó la enseñanza española una vez fue adoptado por su familia actual. También tenemos los problemas de conducta derivados de la vinculación a un grupo neonazi. También estas dos últimas circunstancias refieren el informado, motivaron que pudiera ser diagnosticado de trastorno de déficit de atención con hiperactividad TDAH, pero no se llegó a confirmar dicho extremo ante la falta de historia clínica que pudiera confirmarse. También su padre, en este caso biológico, falleció por consumo crónico de alcohol. Cuando se presentaron los hechos a raíz de una importante y fuerte discusión con un vecino a quien le propinó 30 puñaladas, trabajaba como militar profesional, como soldado francotirador en una legión, esto en un país de Europa Occidental, la cual perteneció a una sección especializada en antiterrorismo. Los instrumentos de este caso se desarrolló el estudio de la personalidad del informado, que se procedió a la siguiente metodología, el cual tuvo entrevistas clínico-pericial dirigido a la amnesia, con el informado con una inversión total de horas aproximadas de 4 a 5 horas en un centro penitenciario de la Comunidad Autónoma de Madrid. Así también la administración actualizada de pruebas psicométricas con objetivo a evaluar su estado físico y psicopatológico, el cual fue el cuestión Salamanca de trastornos de personalidad y la escala de trauma de Davidson, DTS y SIMS. A raíz de esto, la administración de los cuestionarios psicológicos de la entrevista clínica dirigida y celebrada, los resultados obtenidos viene a dirigirse en el informe que se presenta. Hay ausencia de trastorno mental grave, el cual es, está pretendido ni activo. También tenemos, en este caso, la presencia de trastornos de la personalidad, presencia de graves rasgos disfuncionales de la personalidad, de inestabilidad emocional, sobre el tipo de paranoide, anastástico, obsesivo y dependiente. También tenemos el índice de simulación no significativo, por lo que se desprende de su grado de sinceridad y fiabilidad. Se encuentra en la normalidad y acorde a su nivel sociocultural y intelectivo. También complementariamente se apreció un estado ansioso obsesivo que se contabiliza con un trastorno adaptativo mixto ansioso depresivo. También el circuito a causa de jurídico legal por la que se encuentra sometido con un componente residual traumático derivado de su patobiografía. A continuación tenemos las conclusiones del cual llegó dicho autor. Con relación al motivo de la consulta conforme se solicita, se mantenía o no sus facultades cognitivas, en el cual en ese momento de perpetrar los derechos se concluyó lo siguiente para la elaboración del pericial psicológica. Primero tenemos que en el momento de perpetrar los hechos, el informado pertenecía a una unidad de élite militar, el cual es francotirador experto en objetivos antiterroristas, pertenecientes al cuerpo de ejército de la Legión y adiestrado por el entrenamiento de la lucha cuerpo a cuerpo. También tenemos lo que abocó a que él mismo experimentara la novicia excitación, en el cual tuvo su propia agudización paranoide, agresiva u hostil, lo cual fue fruto asimismo de la actividad profesional de militar de élite, sufriendo una efímera alteración de su conciencia y de su capacidad crítica. Así también la intensidad suficiente como para romper los mecanismos invictorios de su conducta y manifestándose el comportamiento de manera alternante nociva en la cual se derivó.
y no pudiendo valorar en estos precisos instantes el alcance de las consecuencias fatales a que se suponía la perpetración de dicha dañina acción. A falta también del de la psicotología o trastornos mentales mayor, entendemos que el informado pudo padecer a consecuencia de la agudización de los rasgos paranoides antes expuestos, una alteración del estado de ánimo y de las emociones de manera repentina y aguda, que diera lugar a la exposición eh, conductal impulsiva, también submitida e emitida a un alto grado de agresividad causada por la circunstancia que provocó los hechos que se enjuician. A continuación, mi compañera. La presentación del caso 2, Freddy Armando Valencia Vargas, asesino serial. Freddy Armando Valencia Vargas dice que nació en la ciudad de Bogotá, Colombia, y vivió por muchos años en la localidad de Kennedy, al suroccidente de la capital colombiana, donde a muy temprana edad mostró signos de violencia, motivo por el cual fue incluido a una escuela especializada en las artes marciales. Estudió en la institución educativa distrital Rafael Uribe, donde estuvo el grado de bachiller, y después ingresó a la universidad, donde cursó cuarto semestre de ingeniería industrial, carrera que dejó por completo debido al consumo excesivo de drogas. Esto hizo que Valencia Vargas se fuera de su hogar hasta convertirse en un habitante de la calle. Durante algún tiempo de su vida se asentó en el Cerro de Monserrate, uno de los cerros orientales de Bogotá, en donde se instaló una vivienda. Ya asentando en el lugar, empezó a recorrer distintas zonas, como por ejemplo el Bronx, el Cartucho, entre otros lugares altamente peligrosos, donde se traficaban drogas, siendo el epicentro de personas adictas a los estupefacientes. En dichas zonas engañaban a mujeres adictas a las drogas y les ofrecían alimentos y vivienda con el objetivo de cometer los asesinatos. Según las confesiones de varios indigentes que conocieron a Freddy, este consumía diversos tipos de drogas, entre ellos cocaína, heroína, además vestía de una manera pulcra y se comportaba tranquilamente. El instrumento de caso. Al individuo del análisis se le aplican las siguientes pruebas y métodos: entrevista de forense, el cuestionario de PCR. De acuerdo a la información obtenida, puede encontrar que el individuo lleva aproximadamente 18 años en la calle viviendo en la indigencia y el robo. Es consumidor crónico del CPA, especialmente bazuco, ribotril y diferentes tipos de medicamentos o llamados PEPAs. De acuerdo a sus declaraciones hechas a los medios, llegados a las calles por una decepción amorosa y porque no pudo soportar la muerte de su madre. Es una persona que tiene déficits en el control de impulsos y que tiene alteraciones de conductas derivadas del consumo de sustancias. Bajo este panorama, en una persona que presenta distintos parámetros totales como un trastorno de independencia de sustancias, falta de control de impulsos y también presenta el episodio psicóticos, alejamiento de la realidad. Como conclusiones al cual llegar el autor, el juez 30 penal del circuito de Bogotá, con funciones de conocimiento, absolvió que Freddy Armando Valencia Vargas, más conocido como el monstruo de Montserrat, por el delito de abuso sexual en el fallo contra el acusado, condenado en el 2017 a 36 años de cárcel por el homicidio de una docena de mujeres en Bogotá. Presentación del caso 3. Alfredo Galán Sotillo, asesino serial. Alfredo Galán nació el 5 de abril en el año 1978 en Puertollano, municipio situado en la provincia de la Ciudad Real, en Castilla de Mancha. Tiene la típica vida de estudiante, pasando por la EGB y BUP, donde fue delegado de clases. Sus profesores lo recuerdan como alguien introvertido, con una conducta correcta, aunque más bien mal. Alfredo era el cuarto de 5 hermanos. De pequeño era un niño alegre y divertido, pero a la edad de 8 años, durante el parto de su madre menor, su madre fallecía, provocando un cambio en el carácter de Alfredo y se convirtió en un adolescente gamberro, hecho que coincide con la prescripción que dieron sus profesores de la BUP. En septiembre de 1998, Galán ingresó en el ejército, llegando a alcanzar el rango de cabo primero del régimen de paracaidistas de Alcalá de
Henares, participando en 2 misiones humanitarias del Ejército Español de Bosnia. En el año 2003 regresa a España junto con su unidad a limpiar Chapapote debido a la catástrofe del Prestige en Galicia. Eso para identificar los enlaces de las dinámicas de violencia dirigidas por el individuo en cuestión se desarrollaron 2 niveles metodológicos. El análisis bibliografía especializada que permitiría identificar referentes temáticos que han comprometido a actores locales en la configuración del fenómeno. Y el segundo nivel metodológico está relacionado con el análisis de los datos resultando de las aplicaciones de los instrumentos seleccionados. Para este fin, es así que se aplicaron diferentes técnicas de evaluación, entre las cuales se encuentran 3 tipos, como entrevistas estructuradas, entrevistas estándar y entrevista cognitivo forense. Los instrumentos del proceso que se dieron fueron asimismo, se le aplicaron pruebas psicométricas, tales como D-48, test de inteligencia general, Raven-Gen, test de matrices progresivas escala GRAL, D2 test de atención, RP-30 resolución de problemas, AD cuestionario de conductas antisociales delictivas, MKMI, inventario clínica multiaxial de Millón y inventario multifacético de personalidad. A continuación, mi compañero. Conclusiones al cual llegó el autor. Por el momento que ocurrieron los hechos, el señor en el siglo 30 tenía conversadas las facultades de entender y autodeterminarse y no se encontraba en ninguna de las condiciones contempladas en el artículo 31 del Código Penal de trastorno mental ni inmadurez psicológica. En conclusión, es un asesino serial de mujeres afectado de acuerdo a las últimas clasificaciones internacionales de enfermedades válidas en Colombia, CIE-10 y DSM-4, TR, por un trastorno de personalidad antisocial, el cual puede extenderse a un tipo mixto con rasgos sadistas, obsesivos, fetichistas y necrófilos, el cual cumple con 22 y de los 24 criterios de checklist de Morris para los asesinos seriales estudiados por el FBI. Las conclusiones al llegar al autor también son: en conclusión, el fenómeno de los asesinos seriales no forma parte de la ficción televisiva. Estos monstruos existen de verdad y están camuflados dentro de la sociedad. Desde hace unas décadas se ha estudiado mucho acerca de dicho tipo de criminales y ya se tiene mucha información sobre ellos. En julio del 2003 se entrega borracho a la policía reconociendo la autoría de los crímenes del apodado el asesino de la Baraja, y lo prueba dando detalles de los asesinatos que no se revelaron en los medios públicos. Las conclusiones de este trabajo generalmente son en que en uno de los casos se pretende explicar los rasgos de personalidad de base en un caso de asesinato perpetrado por un sujeto que desarrollaba actividades profesionales en el ámbito militar de élite. Otra conclusión sería que la personalidad impulsiva interfiere con los procesos regulatorios que se clasifican como violentos de una personalidad antisocial. Como tercera conclusión tenemos las confesiones de varios testigos que conocieron de cerca estas personalidades y dieron a notar que consumían diversos tipos de drogas. Otra sería también que ninguno de los victimarios se sintieron remordimientos ni culpas, ya que explicaban que todo lo hacían por placer. Las recomendaciones para todo esto es identificar referentes temáticos que han comprometido actores locales en la configuración del fenómeno, y el segundo nivel metodológico. También podemos desarrollar en cierta manera las conductas de una persona si se llega a conocer este tipo de personalidad. Podemos recomendar esta investigación académica de todo este tipo de actos y empezar a evaluar soluciones. Y por último, podemos identificar y contribuir la motivación escolar durante la etapa de un estudiante en el marco de la enseñanza, ya que esto ayudaría a mejorar todo este tipo de conductas. Muchas gracias.